Primero, a ver. Ante todo, primero, vamos a hablar un poco de anatomía de lo que es la vesícula biliar. No es más que una estructura en forma de pera que se encuentra debajo del hígado, sobre todo este segmento 4 del hígado, que más o menos tiene unos 7 a 10 centímetros de longitud y que puede almacenar de 30 a 50 mililitros. Cuando sobrepasa los 50 mililitros, nosotros sabemos o denominamos lo que es un hidrops vesical. Está distendida la vesícula. Puede llegar a alcanzar hasta 300 ml de líquido en su interior, incluso más. La vesícula va a estar formada por un fondo, por el cuerpo, por una bolsa que se llama Hartmann y el conducto cístico. Histológicamente, la vesícula va a tener una mucosa de un epitelio columnar simple, no tiene esta peritoneo, tiene una adventicia. Lo que sí es que muchas de esas adventicias está cubierta por el peritoneo que viene directamente del hígado. Y tiene 3 capas musculares al igual que el estómago, una circular, una longitudinal y una oblicua. Pero tiene una característica histológica diferente que el resto del tracto gastrointestinal, es que carece de muscular de la mucosa y tampoco tiene submucosa. Aquí podemos ver un gráfico de la vesícula. Entonces nosotros vemos que aquí en esta parte tenemos el fondo, tenemos aquí el cuerpo, y antes de llegar al conducto cístico tenemos una dilatación del cuello que se denomina bolsa de Hartmann. Posteriormente la bolsa de Hartmann va a continuar con un conducto que va a unirse con la vía biliar y se llama conducto cístico. El conducto cístico más o menos tiene unos 3 milímetros de diámetro y se caracteriza porque tiene estas estructuras a manera de válvulas que se llaman válvulas de Heister. ¿Ok? La vesícula y el conducto cístico forman la vía biliar accesoria. La vía biliar principal está formada por el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que se unen para formar el conducto hepático común. Y cuando se une con el cístico el conducto hepático común, va a formar lo que se llama el conducto colédoco. Algo importante de aquí es que la vesícula, bueno, está irrigada por la arteria cística. La arteria cística, lo normal es que venga de la arteria hepática derecha, que viene de la hepática común y a su vez viene del tronco celíaco. Y tiene un ganglio cístico, también denominado ganglio de Lut o ganglio de Mascagni. ¿Ok? Eso sobre lo que es la irrigación. El drenaje venoso de la vesícula no existe en sí una vena cística. El drenaje venoso de la vesícula se lo hace directamente a través de vénulas pequeñas que van hacia la cara inferior del hígado para terminar en la porta. Pero en raras ocasiones sí puede existir una vena pequeña que termine en la porta, que denominamos vena cística, pero no es lo frecuente, ¿no? El drenaje venoso de la vesícula va hacia la cara inferior del hígado. Ahora, del conducto hepático, como nosotros podemos ver acá a la derecha, que está graficado como que si la irrigación, ¿sí? Y aquí viene la hepática derecha. Y abajo nosotros tenemos la gastroduodenal, que también viene de la hepática común. Entonces, el colédoco va a estar irrigado por 2 arterias que se encuentran paralelas, tanto derecha como izquierda, que se les denomina arterias de la 3 y de la 9, ¿sí? A las 3 y a las 9. Esa es la irrigación del colédoco. Ahora, el colédoco tiene sus porciones anatómicas. Vamos a tener una porción supraduodenal, porque justo detrás de la primera porción del duodeno pasa el colédoco y la arteria gastroduodenal, que son importantes. ¿Ya? Entonces, una supraduodenal, las porciones del colédoco tenemos una retroduodenal, una retropancreática y final una intramural. Ok. Entonces, la irrigación ya son arteria cística de la hepática derecha, que viene de la hepática común y del tronco celíaco. El drenaje venoso directamente hacia el hígado. La irrigación del colédoco por la arteria de las 3 y las 9 que vienen tanto de la hepática derecha como de la gastroduodenal. Hasta ahí estamos claritos.
Ya. Ganglio del conducto del cístico, ganglio de Mascagni, Lud o ganglio de Calot, o ganglio cístico también. Perfecto. En la fisiología, tenemos que saber que la función de la vesícula en sí es almacenar la bilis. La bilis viene del hígado, de los hepatocitos, en los canalicos se forma la bilis, y más o menos se forma de 500 a 1 litro de bilis al día. Eso es lo normal, de 500 a 1 litro, ¿sí? Para que se secrete la bilis hay diferentes estímulos que pueden ser neuroendógenos, hormonales y químicos. Estamos hablando de la vesícula, ¿no? ¿Sí? Para que la vesícula secrete la bilis, tiene que haber estímulos neurogénicos, hormonales y químicos. Pero también es importante la parte neuronal, ¿ya? La vesícula va a estar inervada por dos sistemas, el sistema parasimpático y el sistema simpático. El parasimpático viene de una rama hepática del vago derecho, ¿sí? Del nervio vago derecho. Y el simpático viene del plexo esplácnico, ¿sí? Del tronco celíaco, desde ahí viene. Entonces, cuando estimulamos el parasimpático, generalmente en todo lo gastrointestinal, es un estimulador. Entonces, si estimulamos el nervio vago a nivel de la vesícula, este va a ser un aumento de secreción por parte de la vesícula, con relajación del esfínter de Oddi. Y el simpático, en cambio, va a generar una disminución de la secreción, va a permanecer la vesícula estancada. No solo los nervios secretan la bilis de la vesícula, sino también estímulos hormonales y químicos. Dentro de los químicos, cuando nosotros procedemos a la ingesta de alimentos, el ácido clorhídrico, proteínas ya semidigeridas, ácidos grasos, estimulan a nivel del duodeno la secretina, que a su vez estimula la secreción de bilis por la vesícula. ¿Ya? Y la que es la más importante dentro de las hormonas es la colecistocinina, que se va a secretar en las células enterocromafines del duodeno y del yeyuno proximal, y va a estimular directamente la contracción de la musculatura lisa de la vesícula. Su vida media más o menos de 2 a 3 minutos y hace que se secrete el 70% del contenido de la vesícula con la estimulación de la colecistocinina. Y para que una vesícula vuelva nuevamente a llenarse, se demora más o menos 60 a 90 minutos. Bueno, ¿de qué está compuesta la bilis? La bilis está compuesta de agua, de sales y ácidos biliares, de colesterol, de un fosfolípido que es muy importante que se llama lecitina, proteínas y de la bilirrubina. ¿Ok? También tiene electrolitos y tiene vitaminas. El pH de una bilis normalmente es neutro o ligeramente alcalino, pero también se puede acidificar. Y cuando se acidifica, el riesgo es que genera mayor cantidad de cálculos. El 80% de los ácidos biliares se reabsorben. Las sales biliares nos ayudan a nosotros en la digestión, ¿sí? En la degradación de las grasas. Entonces, cuando la bilis se secreta hacia el duodeno, esa bilis no es que se elimina completamente, ¿sí? El 80% del contenido de la bilis, que son los ácidos biliares, se reabsorben en el hilio terminal y el 15% se reabsorben en el colon, pero los ácidos biliares ya sufren una deshidroxilación. Y llegan al colon de esa forma, absorber. Y esas sales biliares otra vez regresan hacia el hígado. Entonces, eso se llama circulación enterohepática. Y el 5% sí se elimina por las heces. Lo que le da la coloración a las heces es el estercobilinógeno, que es una fracción de la bilirrubina. Y también hay una parte soluble, que es el urobilinógeno, que esa se elimina por la orina. El 80% de la bilis se almacena en la vesícula, ¿sí? En la vesícula lo que hace es concentrar la bilis, empieza a absorber, absorber, absorber para que se concentre más la bilis. Más o menos los electrolitos que se encuentran en la bilis son la misma concentración que se encuentra en el plasma o en el líquido extracelular. La mucosa es la que se encarga de secretar glucoproteínas e iones hidrógenos. Cuando nosotros estamos en ayunas, no significa que la bilis se mantiene quieta, o perdón, la vesícula se mantiene quieta. Empieza a generar pequeñas contracciones, más o menos de 4 por minuto, donde va a ir secretando pequeñas cantidades de bilis con relajación del esfínter de Oddi.
y eso se produce en la fase 2 del complejo motor mientérico migrante interdigestivo. Así se llama esas fases, ¿no? Fase 2 del complejo motor mientérico migrante interdigestivo. Entonces, ahí la vesícula es cuando empieza a hacer pequeñas contracciones donde bota un poco de bilis que se eliminan hacia el duodeno, no es que permanece siempre quieto. Se dice que estas contracciones que son involuntarias están generadas por la hormona mutilina, no en su totalidad, pero es importante. Bueno, la colecitación aquí ya vimos, tiene una vida de 2 o 3 minutos. ¿Y cómo es que mantiene o cómo es que el hígado bota la bilis y llega hacia la vesícula? El hígado secreta la bilis, pero el esfínter de Oddi se mantiene cerrado la mayor parte del tiempo y tiene 13 milímetros de mercurio de presión superior a la que tiene el duodeno en su luz y puede llegar de 12 a 140 milímetros de mercurio. Entonces, esa presión hace que la bilis retorne hacia la vesícula. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades biliares, que ya estamos entrando en patología. Bueno, las enfermedades biliares hay múltiples, pero dentro de la parte quirúrgica la más importante y la más frecuente son los cálculos biliares. Tenemos otras, son las colangitis, tenemos las esclerosis, que eso no son tan frecuentes de ver. Bueno, las colangitis sí, pero las esclerosis no son tan frecuentes de ver. Dentro de las enfermedades por cálculos biliares tenemos que tener en cuenta que más o menos tiene una incidencia de 10 al 15%, siendo 3 veces mayor en mujeres que hombres. Va a depender de varios factores, entre ellos la dieta, dietas ricas en colesterol, el género más frecuente en mujeres que hombres, edad, índice de masa corporal, que tengan etnia. Los latinoamericanos tenemos mayor tendencia a generar cálculos en la vesícula, sobre todo los que son en el área de Chile. Ellos tienen más riesgo de generar cáncer de vesícula. Y si hay cálculos en la vesícula, sí es un factor de riesgo. Y en el país de ellos está indicado hacer una colecistectomía si tienen cálculos en la vesícula debido a alta incidencia de cáncer de vesícula que tienen ellos. Incluso hace algunos años hicieron una campaña en las cuales hicieron colecistectomías profilácticas y todavía no están resultados porque tienen que esperar algunos años para ver si resultó o no resultó hacer colecistectomía a su población que tenían cálculos. El embarazo es típico. Las mujeres embarazadas que vienen con un dolor abdominal en hipocondrio derecho, ténganlo por seguro que muy probablemente se debe cálculo, sobre todo si es su segundo o tercer embarazo, debido a que la progesterona mantiene la vesícula inmóvil y a mayor éstasis, mayor formación de cálculos biliares. Entonces, una mujer que tenga dolor en hipocondrio derecho, muy frecuentemente, háganle un eco, va a tener cálculos en la vesícula y también después de dar a luz, generalmente vienen al mes, 2, 3 meses con dolor en hipocondrio derecho, un eco, de ley tienen cálculos. En los pacientes que tienen dislipidemias, excepto cuando el HDL está alta, que eso es el colesterol que nos mantiene, que no es dañino para la salud. Sí, en enfermedad de Crohn, debido a la alteración en la mucosa del intestino delgado, recordemos que la circulación enterohepática es la que mantiene las sales biliares ayudan a la solubilidad de la grasa, del colesterol, entonces no se precipita y no forma cálculos. Y los pacientes tienen ileitis por Crohn, hay una alteración en esa circulación enterohepática, entonces ellos empiezan a generar cálculos en pacientes que tienen esferocitosis y drepanocitosis. Esto es muy frecuente en ciertas áreas, sobre todo cuando nosotros vemos los tipos de cálculos que vamos a ver después, los pigmentarios, sobre todo los negros, que si un paciente en la patología se encuentra que tiene cálculos pigmentarios negros, hay que hacerle de ley un frotis de sangre periférica para determinar que no tenga drepanocitos o que tenga una esferocitosis hereditaria. Bueno, la enfermedad por cálculos biliares vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? Los pacientes tienen enfermedad por cálculos biliares asintomáticos, los pacientes tienen sintomáticos y los que son la enfermedad por cálculos biliares complicada. Los asintomáticos son aquellos pacientes que por cualquier situación hicieron una consulta al médico, les mandaron a hacer una imagen y encontraron cálculos, pero el paciente nunca tuvo síntomas. Entonces, son pacientes son asintomáticos. Los pacientes sintomáticos son aquellos pacientes que presentan dolores intermitentes en hipocondrio derecho, que se irradia espalda o en epigardio, pero que el dolor les dura menos de 5 horas, son pacientes que son sintomáticos, ¿ya? Y los complicados son los que tienen ya colecistitis aguda, colangitis, tienen ilio biliar o tienen pancreatitis secundaria o a cálculos biliares, es lo más importante, o colecistitis enfisematosas, colecistitis gangrenadas, es la complicada.
Los pacientes que son asintomáticos hay que tomar en cuenta que el 2 al 3% se vuelven sintomáticos al año. Supongamos de 80 pacientes, un 2 al 3% al año se van a volver sintomáticos. Y de los que se vuelven sintomáticos, 3 al 5% se vuelven complicados. ¿Cómo se forman los cálculos biliares? Bueno, es una sedimentación sobre una solución, es decir, hay mayor soluto que solución. Y dentro de los solutos son las bilirrubinas, las sales biliares fosfolípidos, sobre todo el colesterol, ¿sí? El colesterol es típico que en una dieta rica en colesterol los pacientes tengan cálculos. Por eso es que los cálculos se dividen en dos tipos por su composición, de colesterol y pigmentarios. El colesterol son el 80%, pero no son de colesterol puro. Más o menos un 10% son de colesterol puro y eso no es tan frecuente. Más frecuente es que sean de colesterol de tipo mixto, es decir, mezclados con bilirrubina, mezclados con calcio. Entonces ya. Y los pigmentarios, que no son frecuentes en la parte occidental, son más frecuentes en la parte oriental. Sin embargo, los pigmentarios negros, que es un 15 a 20%, sí hay en la parte occidental. Pero típico, por ejemplo, en Asia son los cálculos de tipo marrón. Ya. Puros 10%, mixtos 90%. El 90% de los cálculos son radios transparentes, por eso es que nosotros en tomografía o en rayos X no vamos a ver cálculos en la vesícula, así el paciente tenga. Si son puros, ¿ya? Si son mezclados, si contienen calcio, nosotros lograremos ver en una tomografía, en una radiografía. ¿De dónde se proviene el exceso del colesterol? Generalmente es de un aumento en la ingesta o una alteración funcional, mas no se produce por falta de fosfolípidos ni de glucoproteínas. Eso es algo importante en la fisiopatología. El exceso de colesterol en la bilis se produce porque aumenta la ingesta o hay una alteración funcional en la degradación del colesterol, pero no porque haya una reducción en la secreción de glucoproteínas o de fosfolípidos. ¿Ok? Los cálculos pigmentarios, vamos a hablar de los negros, generalmente son oscuros por exceso de bilirubinato cálcico. Los negros se presentan más frecuente en pacientes que tienen anemia falciforme, que tienen cirrosis o que tienen alguna disfunción hepática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los negros o el bilirubinato cálcico viene de bilirrubina no conjugada. Y para que la bilirrubina se conjugue, tiene que estar bien la función del hepatocito. Entonces, si está mal la función del hepatocito o hay un exceso de bilirrubina, no se puede conjugar. Entonces, en anemia falciforme las estructuras se destruyen y hay bilirrubina en mayor cantidad. Entonces, supera la cantidad que puede conjugar el hígado y empieza a secretarse en la bilis y empieza a formarse cálculos. En cambio, en la cirrosis tenemos una alteración en la conjugación, igual que en la expresión hepática. Los marrones son casi típicos de Asia y para que exista un cálculo marrón, siempre es secundario a una infección, que puede ser por Escherichia coli, ya que la Escherichia coli, por ejemplo, en las colangitis o en cálculos de larga data que tenga ahí, o una obstrucción maligna o una obstrucción benigna en la vía biliar, van a crecer la Escherichia coli y la característica de la Escherichia coli es que genera una beta-glucuronidasa, la cual desconjuga la bilirrubina que se encuentra en la bilis que está conjugada y empieza a generar calcificaciones, empieza a generar cálculos, ¿sí? También es debido a infecciones como el Ascaris lumbricoides o el Clonorchis sinensis. Si se encuentra en Occidente, es decir, si nosotros encontramos, por ejemplo, en nuestro país, cálculos marrones, tenemos que descartar que sea una patología secundaria o una obstrucción crónica. Sí, es decir, por ejemplo, una esclerosis de la vía biliar. Bueno, vamos a hablar de los cálculos biliares sintomáticos. Los pacientes presentan ataques recurrentes de dolor, generalmente son menos de 6 horas del dolor, pero es un dolor intenso. ¿Por qué se produce ese dolor? Porque el cálculo, al contraerse la vesícula, recordemos que la vesícula no solo se contrae cuando uno come, sino cuando estamos en reposo. Entonces, la vesícula se contrae, ese cálculo pasa y tapa el conducto cístico, ¿sí? Los cálculos que son mayor el diámetro al conducto cístico se van a enclavar y van a generar un aumento en la tensión de la vesícula. En cambio, los que son pequeños, que es el barro biliar, que son microcálculos, son más riesgosos porque los cálculos
que son menos de 3 milímetros, pasan por el cístico y llegan hacia el colédoco y pueden generar una pancreatitis. Entonces, si tengo cálculos grandes, yo pienso que el paciente va a generar una colecistitis. Si tengo barro biliar, el paciente puede generar una pancreatitis, ¿ya? Entonces, la típico es que viene un dolor en el cuadrante superior derecho, epigastro que se irradia a mi espalda derecha. Esa es la característica. Se acompaña de náuseas que a veces no llegan al vómito. Más o menos 2/3 ya han presentado ese tipo de dolores y se vuelve una inflamación crónica. La característica es que puede pasar en cualquier momento del día, pero muy frecuentemente son dolores que le despiertan a la persona en la noche. Es abrupto, muy intenso, con náuseas y a veces tienen vómitos, ¿sí? A veces solo se extiende la barriga y hay dolor en hipocondrio derecho. En estos pacientes con los cálculos biliares sintomáticos, el examen físico es normal, o sea, el abdomen está algo distendido, pues está suave, depresible, no existe el morfi, y el laboratorio no hay leucocitos, no hay neutrofila, el PCR está abajo, pero el paciente tiene dolor. En cambio, cuando nosotros hablamos de colestitis aguda, estamos hablando de un enfermedad por cálculos biliares complicada. Entonces, ¿cómo no? Primero, ¿qué es la colecistitis aguda? No es más que un proceso inflamatorio de la vesícula secundario a una obstrucción de su salida con aumento de la presión de la pared vesicular. Esa es la colecistitis aguda, ¿ok? ¿Cómo yo sé que un paciente tiene colecistitis aguda? Entonces, desde el 2007 empezaron a sacar unos criterios en Tokio. Después vino una revisión en 2013 y la última que tenemos es la del 2018 y dieron 3 criterios para decir que el paciente tiene una colecistitis aguda. Recordemos que no es lo mismo tener un cólico biliar, que es la enfermedad sintomática, que tener una colecistitis aguda. Entonces, para yo decir que un paciente tiene una colecistitis aguda, tengo que tener primero un dolor que sea típico de un cálculo, es decir, un dolor en hipocondrio derecho con irradiación hacia mi espalda derecha, más los siguientes criterios. Viene al paciente a la consulta o a la emergencia y viene con dolor abdominal en hipocondrio derecho y yo busco 3 criterios principales. Primero, signos locales de inflamación. Son los criterios de tipo A. ¿Ok? Busco el signo de Murphy. ¿Qué es el signo de Murphy? Voy a coger el borde lateral del músculo recto cuando se cruza con el borde subcostal y voy a colocar mi dedo pulgar. Voy a pedir al paciente que respire y cuando le diga que bote el aire, que genere una expiración, yo presiono. Si el paciente, al generar la expiración, yo le corto, ya, ese es un morfi positivo. El morfi no es cuando hay dolor. El morfi es corte de la respiración al presionar en el punto de morfi. Y el punto de morfi ya les dije dónde se encuentra. Entonces, si yo tengo un signo de morfi, ya, tengo un criterio A. ¿Ok? Aparte de eso, si yo siento una masa en el hipocondrio derecho acompañado del dolor, si es que hay dolor en hipocondrio derecho o si es que yo tengo una contractura muscular, si a eso se refiere defensa en hipocondrio derecho, que el músculo esté contraído, que yo sienta duro esa parte a diferencia del resto del abdomen. Entonces, ya tendría yo más o menos un criterio A de inflamación. Ahora vamos con la inflamación sistémica. Aparte de los signos locales, tenemos signos sistémicos, es decir, que el paciente tenga fiebre mayor de 38, que el PCR esté elevado mayor de 3, dependiendo el laboratorio, pero es mayor de 3, y el recuento de glóbulos blancos elevados, más de 10.000. Ya tendría un criterio B para decir que tiene una colecistitis. No es lo mismo un cólico biliar que una colecistitis. La colecistitis es la inflamación de la vesícula. El cólico biliar es un dolor debido a una obstrucción por un cálculo, sin generar proceso inflamatorio en la vesícula. Cuando yo tengo los criterios de Tokio es para determinar colecistitis. ¿Ok? Y por último, los hallazgos imagenológicos, que son característicos típicos. Engrosamiento de la pared mayor o igual a 4 milímetros, agrandamiento de la vesícula biliar, que es en eje largo mayor o igual a 8 centímetros y en eje ancho mayor o igual a 4 centímetros. Que exista un cálculo enclavado en el cístico, que exista líquido perivesicular, que exista enfisema en la pared. Todo lo que el imagenólogo me diga que puede ser una inflamación de la vesícula es un criterio C. Entonces, ¿cómo yo digo que un paciente tiene una colecistitis? Si yo tengo un paciente que tiene un ítem A, es decir, un morfio o un dolor en hipocondrio derecho,
Si es que tiene un criterio B, es decir, tiene PCR elevado, tiene glóbulos blancos elevados, y al eco me reporta que hay engrosamiento de la pared, es un diagnóstico definitivo, es decir, un ítem A, un ítem B y un ítem C. Pero, si es que solo tengo un ítem A y un ítem B, es sospechoso, porque existen pacientes que tienen colecistitis a pesar de que la ecografía no reporte líquido vesicular o engrosamiento de la pared, porque hay muchas paredes que son esclerotróficas o que tienen inflamación crónica y no aumentan el grosor. Y los pacientes clínicamente sí tienen. Entonces, cuando los pacientes clínicamente tienen una colecistitis aguda y a pesar de que el eco reporte que no hay colecistitis, hay que entrar a hacer el tratamiento para una colecistitis aguda. ¿Ya? Esto más o menos tiene una sensibilidad del 91.2% y una especificidad del 96.9%. Como vemos en la ecografía, tenemos que tener una pared mayor o igual a 4 milímetros de la vesícula, un eje largo mayor o igual a 8 centímetros. El eje largo es el eje transversal. Y el eje corto es el eje antero-posterior, más o menos tiene que tener mayor o igual a 4 centímetros. Cálculo enclavado cístico, líquido pericolicístico, doble pared, enfisema perivesicular. Para cuando yo tengo un paciente que es diabético y hace una colecistitis, los pacientes que son diabéticos generalmente hacen una colecistitis de enfisematosis gangrenosa. Y con el eco yo no voy a ver. El método de elección es hay que hacer una tomografía con contraste, ¿sí? También se puede hacer una resonancia, pero la resonancia lastimosamente no me permite descartar otras patologías, la tomografía sí. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a calcular qué tan severa es la colecistitis. Es decir, bueno, es una inflamación de la vesícula, pero ¿qué es? ¿Leve, es moderada, es grave? Como yo sé. ¿Cómo yo clasifico? Igual con los criterios de Tokio. Leve cuando no es ni moderada ni grave. Es decir, no se observan signos de disfunción orgánica de colecistitis aguda. No cumple criterios de 2 o 3. Ya vamos a ver el tratamiento de este tipo de colecistitis, pero se dice que se debe operar lo más pronto posible antes de las 72 horas. ¿Cuándo yo digo que es moderada la colecistitis? Cuando yo ya tengo un proceso inflamatorio severo, ¿sí? Por ejemplo, que yo tenga leucocitosis mayor de 18.000, que yo palpe la vesícula que está tensa, que está dura y hay dolor, que los síntomas sean mayor de 72 horas y que exista una marcada inflamación, es decir, el eco me dice, hay un líquido perivesicular, hay un absceso pericolicístico, le hice una tomografía y encuentro una colecistitis enfisемatosa, ya. Eso es moderado. Y por último, grave. La característica de las graves es que tienen todo lo del anterior más disfunción orgánica. Es decir, un paciente que tiene una colecistitis tiene una disfunción orgánica, el paciente está una colecistitis grave. Es decir, tiene una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia circulatoria con hipotensión arterial que requiere tratamiento con vasopresores como dopamina, 5 microgramos por kilogramo minuto, superiores a eso, o cualquier dosis de noradrenalina. Alteraciones neurológicas, es decir, el Glasgow va bajando, que tenga una insuficiencia respiratoria, que tenga una insuficiencia renal con oliguria o creatinina mayor de 2 miligramos de cilitro, una insuficiencia hepática en el cual el INR esté mayor o igual a 5, o que tengan trombocitopenia con plaquetas menores de 5. Bueno, y ahora, ¿qué les hago yo a las colecistitis? Lo primero que tiene que hacer la colecistitis es ingresar al paciente, hay que hidratar, hay que diagnosticar una colecistitis. Muchas personas van con dolor en hipocondrio derecho, les cogen, les ponen un analgésico, les mandan a la casa. El paciente sigue así, hasta que generan un piocolecisto, el paciente se pone grave, sobre todo en las personas que son mayores de 60 años, ellos tienen alto riesgo de mortalidad si una colecistitis no es diagnosticada de forma adecuada. Entonces, lo primero que tengo que hacer a un paciente es le ingreso, le pongo líquidos intravenosos, se le puede hidratar con lactato ríngel, que va mucho mejor antes que solución salina. Le mando a hacer exámenes y una vez diagnosticado, lo primero que tengo que hacerle es ponerle un antibiótico. ¿Qué tipo de antibiótico? Los que me cubran la vía biliar. ¿Cuáles me cubren la vía biliar? La ampicilina sulbactam. También puedo darle ceftriaxona más metronidazol o le puedo dar piperacilina tazobactam. ¿Ok? O si es que es alérgico a la penicilina, ciprofloxacina más metronidazol. Eso es lo que me cubre a mí la vía biliar. ¿Ya? Entonces yo le inicio con el antibiótico, le hago los exámenes y determino si es una leve, si es una moderada o si es una grave. En el 2013 se daba este tratamiento.
que nos interesa sobre los cirujanos cambió completamente. Y ya todavía hay que Ay, Que este ya ya, que inician por la paroscopía y que todavía piensan en convertir. La conversión en la actualidad se está dejando a un lado, a pesar de que las guías todavía dicen que sí hay que convertir. Hay varios métodos para no convertir una vesícula, es decir, ya la conversión no está tan indicada. Incluso se ha visto que genera mayor lesión de vía biliar convertir un paciente que está con una colecistitis complicada, ¿sí? Yo hasta ahora no he tenido que convertir una vesícula. Hemos tenido vesículas complicadas, severas, y que no hemos convertido porque hay ahora otras técnicas quirúrgicas que nos ayudan a mantener al paciente y terminar por la laparoscopía. Incluso la experiencia laparoscópica en las nuevas generaciones de cirujanos es mayor que en las anteriores. Yo me siento más cómodo operando una vesícula por laparoscopía que operando una abierta. Para mí se me hace mejor. Tengo mayor visión, puedo resolver algunas complicaciones que existan ahí. Para mí es mucho mejor. El único criterio que yo todavía tomaría en convertir una vesícula es que si hay una lesión vascular grave y que no se puede resolver por la paroscopía, es de indicación de conversión. Pero si una vesícula está complicada, pues hay varias técnicas. Se puede ocupar una colecistostomía o se hace lo que ahora se preconiza, una colestectomía parcial. Y yo incluso ya la colecistostomía yo no la realizo, termino haciendo una colestectomía parcial que les va mucho mejor a los pacientes que dejar una sonda en la vesícula y después esperar para volver a operar. Es complicadísimo. Entonces, en el grado 1, ya le diagnostico al paciente, si tiene una colestitis aguda, le pido un eco, le ingreso, le doy antibiótico y tengo que hacerle el tratamiento quirúrgico. Hay que hacer una colelaba, que es una colestectomía laparoscópica precoz, antes de las 72 horas. Eso de que no hay que esperar que el antibiótico llegue, que se desinflame, eso no es así. Mientras más rápido es la cirugía, más fácil es el procedimiento quirúrgico porque las adherencias son laxas. Pasa el tiempo, las adherencias son duras, mayor riesgo de lesión de vía biliar. ¿Ok? En el grado 2, bueno, si tengo yo una colecistitis moderada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, le doy tratamiento de antibióticos, le hago una colestectomía en las 72 horas. Si es que está grave, igual le hago. Pero si supongamos que por A o B circunstancia el paciente no se quiere operar, no está bien, tiene un problema pulmonar, alguna comorbilidad, no le permite ingresar a quirófano, pues hay que desinflamar con antibióticos. Si es que responde a los antibióticos y el paciente no se quiere operar, pues hay que hablar de ese momento que hay que hacer una colestectomía propuesta, que se puede hacer a las 4 semanas, 8 semanas, sin ningún problema, ¿sí? Pero si es que eso falla y no se quiere operar, hay que hacer una colecistostomía. La elección, hacerla percutánea, guiado bajo tomografía o por ecografía. Y ahí sí esperar. Cuando él se quiera operar o si el paciente ya no se quiere operar, pues se sacará el tubo y volverá a tener las mismas molestias. Y cuando es grave, pues lo importante es drenar la vesícula. Los graves significa que están en UCI. Si es que pueden entrar a quirófano, pues hay que entrar en una colestectomía y si es que no, una colecistostomía percutánea. Es decir, hacerles un drenaje percutáneo transhepático por vía ecográfica o por vía tomográfica. Lo más frecuente es por ecográfica porque están tan inestables que al tomógrafo no llega. Y en la del 2018 ya ha cambiado un poco eso también. Entonces, la indicación es una colestectomía laparoscópica precoz. Si es que el paciente no está resultando sobre el tratamiento antibiótico, no mejora, pues hay que hacerle una colestectomía programada después de una colecistostomía. Y en el grado 3, si no tiene disfunción respiratoria, no tiene disfunción neurológica y no tiene ictericia, el paciente tiene que ser entrado a una laparoscopía. Ha cambiado. En 2013 vieron que no, que primero hay que hacerle un drenaje percutáneo. No. En la actualidad ya la indicación es sacar esa vesícula. Yo tengo un paciente que tiene una colitis grave
y no tiene disfunción respiratoria, o sea, el anestesiólogo sí me va a dar anestesia, el paciente tiene que entrar a una colecistectomía laparoscópica precoz. Pero si está con mal estado, tiene malas perspectivas de supervivencia, le hago una colecistostomía y espero. Si es que él mejora, le hago la colecistectomía. Pero si no mejora, la parte quirúrgica, solo tendré que hacer la observación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Aquí en el chat tengo dos preguntitas. A ver. La primera. No está para los... Ya. Ya, ¿qué presentan pólipos en la vesícula? ¿Cuál sería el manejo? Ya, a ver, bueno. Farmacológico no. Los pólipos en la vesícula, que es un tema muy importante, no se manejan de forma farmacológica. Los pólipos se pueden presentar por colecistitis crónicas, en los cuales se ha infiltrado tanto en la mucosa del colesterol que forman unas incrustaciones que se llaman de Rokitansky, Ascoff-Rokitansky, ¿ok? Y pueden generar unos pólipos, ¿ya? Cuando yo opero un pólipo, cuando el paciente tiene un pólipo de 6 milímetros, igual a 6 milímetros, ¿sí? O que si yo tenía un pólipo de 3 milímetros y en 6 meses creció, o si tiene más de un pólipo. Si tiene un pólipo, el paciente de mayor o igual a 6 milímetros tiene que ser extirpado esa vesícula, debido a que hay un riesgo excesivo de cáncer, ¿ya? Si el paciente tiene un pólipo de 3, 4 milímetros, no hay ningún problema, yo le mando a hacer el eco en 6 meses, pero si en 6 meses creció 1 o 2 milímetros del paciente, tiene que ser extirpado el pólipo. Si el paciente tiene un pólipo de 7, 8 milímetros, cirugía de emergencia. O sea, no de emergencia, cirugía programada, ¿ya? Si el paciente tiene más de un pólipo, el paciente tiene que ser operado por el riesgo de cáncer de vesícula. Es igual que la vesícula de porcelana. La vesícula de porcelana se caracteriza porque tiene calcificado toda la pared abdominal, perdón, toda la pared vesicular. Entonces, eso se observa en la ecografía o en una tomografía. Y los pacientes tienen riesgo de generar cáncer de vesícula, entonces ellos tienen que ser extirpados. Pero en la actualidad también eso está entrando en pelea, porque se ha visto que hay dos tipos de vesículas en porcelana, una que infiltra solo la mucosa y otra que infiltra la muscular. Y se dice que la que es la mucosa es la que más riesgo tiene de desarrollar cáncer más que la otra. Entonces, están todavía en estudios de esto, sin embargo, todavía un criterio de una colecistectomía en lo que se refiere a la vesícula en porcelana. A ver, aquí hay otra pregunta, dice, los fármacos, claro. El fármaco que se puede ocupar en un paciente con una colecistitis leve es la ampicilina sulbactam. Si es alérgico, la ciprofloxacina. En un paciente que es grave, yo ya le mezclo. Puedo darle ceftriaxona más metronidazol o ciprofloxacina más metronidazol. Hay que tomar en cuenta, no es frecuente que todos los cirujanos hagamos esto, pero si yo tengo un paciente con una colecitis moderada o grave, que tiene un piocolecisto, yo siempre inicio con antibiótico, tomo una muestra y mando a cultivar y después cambio, ¿sí? Hay pacientes que necesitan piperacilina tazobactam o que necesitan meropenem, ya, o dependiendo qué fármaco, pero siempre hay que cubrir los anaerobios, ¿no? Ok, a ver, aquí dice, a ver, el fármaco Dolrat. Tengo un paciente con biliar que llega a una emergencia en un subcentro o hay algún otro. Sí, a ver, los analgésicos siempre hay que ir subiendo, ¿no? Si es un cólico, hay que poner un antiespasmódico. Les va bien lo que es el bromuro de iosina, que es la buscapina, y la compuesta que viene con metamizol, que es el Dolrat. Entonces podemos poner una buscapina compuesta si solo es un cólico. Si es algo más, yo generalmente les pongo ketorolaco o les pongo también metamizol. Dependiendo, si el paciente con el metamizol se siente mejor, pues ya. O con la buscapina se siente mejor, pues ya. Pero si no, hay que ir escalando. Si no funciona el metamizol, hay que ponerle un ketorolaco. Si no funciona el ketorolaco, hay que ponerle tramadol. Aunque el paracetamol intravenoso también va muy bien. El problema es que es más caro que el Dolrat. El Dolrat vale $1, el paracetamol intravenoso vale $15. Entonces, la diferencia. Eso de ahí.
Antes se decía que el tramal no se debe dar porque genera un espasmo esfínter y eso es mentira. Cuando ya no funciona hay que ir con, con opioides, entonces se le puede dar tramal o tramal en bomba. Yo he llegado incluso a dar hasta morfina a pacientes que no han sido a una colecistitis por un enclavamiento del cístico e incluso he tenido que ocupar fentanilo en bomba para dormirles hasta poderle operar. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, por favor, todo lo que se les ocurra, que eso les va a servir en el examen. Ya. A ver, la metoclopramida. La metoclopramida es un antagonista de receptores de 2, ¿sí? Periféricos. No es un antiemético propio, no es un antiemético propio. Lo que hace es que aumenta el peristaltismo, ¿sí? El vaciamiento gástrico, y se dice que también aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, y de esa forma genera un efecto antiemético. Yo en estos pacientes prefiero darles el ondansetron, es un inhibidor 5-TH, entonces les va mucho mejor, no genera la metoclopramida, sobre todo en niños o en jóvenes y en pacientes ancianos, genera síndromes de extrapiramidalismo, incluso da una sensación de desesperación y los efectos secundarios no son tan buenos. Entonces, va mejor en lo que es el ondansetron. ¿Algo más? A ver, abdomen blando, depresible, dolorosa presión epigato, no signos de peritonismo, muy positivo, examen neurológico normal. ¿Cuál sería el diagnóstico más frecuente? Colecistitis. Si tengo un morfi positivo, tengo que pensar en una colecistitis. Así el abdomen esté blando, depresible. Recuerden que hay criterios. Ya tengo un criterio A, que es morfi positivo. A ver si hay dolor a la palpación, también es otro criterio. Neurológicamente está normal, ahora está hablando depresible. Tendría que yo ver otros exámenes, como por ejemplo amilasa lipasa, a ver si es que no tiene una pancreatitis, pero solo por el examen físico, yo me iría por una colecistitis. No entiendo eso de sacar conclusión tan rápido. Cada patología tiene su característica. Por ejemplo, si estamos hablando del abdomen, de una gastritis, lastimosamente los síntomas gastrointestinales son similares, simultáneos, ¿ok? Pero si yo tengo una gastritis, el dolor es de tipo urente, ¿ok? Se asocia después de no haber comido o haber comido sustancias muy condimentadas que mejoraron a veces con los alcalinos y que después empeoraron. Entonces, primero ahí no entra. Segundo, yo en una gastritis no voy a tener un morfi. Tercero, si fuera una pancreatitis, el dolor es de tipo penetrante, intenso, con contractura muscular que se irradia hacia mi espalda izquierda, acompañado de vómitos por varias ocasiones. Entonces, lo único que me queda arriba es una colecistitis por el morfio. Fácil. La coledocolitiasis la coledocolitiasis no siempre se acompaña de dolor, pero la coledocolitiasis tiene que haber ictericia, primerito. La colangitis tiene que haber la tríada de Charcot, que es dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre. No tengo fiebre, no tengo ictericia, descartada la colangitis. No tengo ictericia, descartada la coledocolitiasis. ¿Ya? Y la colecistitis es la única que me queda. La colelitiasis no genera morfi. Recordemos que la colelitiasis puede ser asintomática, sintomática con dolor biliar y colecistitis aguda. El morfi es un criterio para colecistitis aguda.
¿Algo más? ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, entonces yo creo que ahí terminamos la clase. Si nadie más ya tiene preguntas. A ver. Ya. Bueno, no es el tema, ¿no? Pero el hipo persistente es otro tema, ¿no? A ver, primero la causa del hipo. Lo más frecuente del hipo es el ERG. Es una enfermedad por el flujo gastroesofágico, genera el hipo, y la otra es una hiperexcitación de lo que se refiere al, al vago, ¿sí? Al frénico, que viene, es una rama parasimpática que genera el hipo. Entonces, se puede intentar muchas cosas. Primero es darle un antirreflujo, darle omeprazol, darle metoclopramida para aumentar el vaciamiento gástrico, esperar qué pasa. Si no mejora, hay que darle corticoides. Y en el último de los casos, el que más se ha visto que funciona un hipo persistente es el baclofeno. A ver, aquí una pregunta. Dice, señale la afirmación correcta sobre los principios que rigen la extracción de un antibiótico profilaxis como preoperatorio. Pero ese tema ya les deben haber dado antes. La inflación de antibióticos depende de la cirugía hasta 3 días, con espectro reducido de cobertura a patógenos importantes. La antibiótica previene las infecciones nosocomiales, los antibióticos... A ver, a ver, a ver. A ver, señala afirmación correcta. ¿Administración de antibióticos independiente de la cirugía hasta 3 días? No. Un adecuado espectro reducido de cobertura de patógenos importantes. Profilaxis antibiótica previene las infecciones nosocomiales. No. ¿El antibiótico retro 3 horas antes? No. Lo único que me quedaría es un adecuado espectro, a ver, un adecuado espectro reducido de cobertura de patógenos importantes sobre la piel. ¿Sí? La profilaxis antibiótica no previene las infecciones nosocomiales. La profilaxis antibiótica previene las infecciones por patógenos que están en la piel. ¿Ya? No es hasta 3 días. La profilaxis antibiótica son 30 minutos antes de utilizar la incisión. ¿Sí? Y tampoco es 3 horas antes. Entonces la 1, la 3 y la 4 están descartadas. La que me queda por descarte es un adecuado espectro reducido de cobertura de patógenos importantes. Pero ese no es mi tema. Ese creo que les dieron les dieron antes, en preoperatorio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Entonces yo creo que terminamos, ¿no? Si no hay más preguntas. Gracias, Doc. ¿Ya? Entonces creo que terminamos la clase, ¿no? Yo voy a confirmar con Estefanía la siguiente clase, es de pancreatitis aguda.
A ver, yo las clases estoy dando lo más importante y sé que lo que les va, yo espero que esto les ayude, porque lo más importante es el diagnóstico y el tratamiento antibiótico que van ustedes a ocupar. La parte quirúrgica casi no les interesa mucho. En la parte de cirugía es eso, de ahí técnica quirúrgica no les van a preguntar, les van a preguntar cosas como colecistitis, cómo diagnostico la colecistitis, cuándo está indicada la colecistitis. Eh, por ejemplo, algo que no les dije aquí es si los cálculos asintomáticos se operan o no se operan. Entonces, va a depender. Hasta ahora no está la indicación de que los cálculos sintomáticos se deben operar, excepto si el paciente se encuentra en una zona de alta incidencia de cáncer o si el paciente tiene el deseo de operarse o si el paciente va a irse a un sitio donde no va a tener atención médica. Son los únicos criterios que existen para operar a un paciente asintomático. Recordando que solo el 3% se vuelven sintomáticos, pero una vez que se vuelven sintomáticos, la indicación está clara. Hay que operar, porque si no, el problema es peor. A ver, ¿cuál es el gol estándar para diagnosticar la colecistitis? El gol estándar para diagnosticar la colecistitis es ocupar los criterios de Tokio. Si estábamos hablando de imagen, el gol estándar es el eco, ¿ya? En imagen, el eco. Si es clínicamente, seguir los criterios de Tokio. Es decir, tener un A, un B y un C. Listo. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Ya les confirmaré cuándo y a qué horas. ¿Ok? Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Angel, tú eres anfitriona, apaga la grabación. Oye, no se quiere apagar. Eso apaga la tefa.